Muy buenas tardes nuevamente aquí en el programa Esperanza Viva, Amén, después sí, Señor. de las fiestas patrias que recién pasadas, que los disfrutamos en familia, Así es. sanamente, con la gracia del Señor, disfrutamos de esta fiesta. Pero traemos hoy, justamente con el pastor Ismael, Amén, gloria un al tema Señor. muy importante que tiene que ver con la adoración a Dios. Adoración a Dios. Les ¿Cómo? saludo en el amor de Dios, el programa especial después de las fiestas. ¿No es cierto? Que muchos quedaron un poquito complicados, pero nosotros con la ayuda del Señor estamos aquí nuevamente en su programa Esperanza Viva. Amén. Con el hermano maestro Manuel. Amén. Que Así el es. Señor le bendiga. Gracias, Pastor Ismael. Hoy traemos un tema súper importante que tiene que ver con la adoración a Dios. Así es. Vamos a darnos cuenta que eso es fundamental para el cristiano, para el creyente, tener una adoración a nuestro Dios y Padre, a nuestro único Dios y Salvador. Amén. Bendito Sí, sea el Señor. Vamos a partir leyendo el Evangelio de Juan, Amén. capítulo 4, versículo 19 al 24, hablando de la mujer samaritana que se encuentra allí con Jesús. ¿Se recuerdan esa historia? Entonces, vamos a ver acá que dice, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Gloria a Nuestros Dios. padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Así es. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Así es. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Bendito sea el Señor. Qué hermosa palabra. Amén. Aquí encontramos varias cosas muy especiales relacionadas con la adoración. Amén. Samaria era la capital del norte, donde estaba Israel, que se había dividido a la muerte de, ¿cómo se llama el gran sabio? Salomón. Salomón. A la muerte de Salomón se dividió el reino de Israel en dos. En el norte los israelitas y en el sur los judíos, Judá e Israel. Y se separó la adoración también, porque se convirtieron incluso en enemigos los israelitas de los judíos. Muchas veces estuvieron en guerra. Y en ese tiempo ya se había hecho esa división de adorar a Dios. Cada cual quería decir, nosotros estamos adorando a Dios. Así es. Como sucede en los días de hoy. Y ellos, los samaritanos, los israelitas, adoraban en un monte llamado Gerizim. Gerizim. Es un monte donde Abraham levantó un altar, ¿se recuerda? Amén. Jacob allí, también. Jacob también lo hizo y allí adoraban a Dios ellos, los de Israel. Y el sur, los judíos, Judá en Jerusalén, donde estaba el templo. Exactamente. Entonces ellos tenían esa costumbre de adorar en un lugar. Y Jesús, en el fondo, ahora deja en claro que no depende ahora del lugar. Así es. La adoración. Ya no depende de un lugar físico. Porque le dijo Jesús, ni en este monte, créeme que ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque la salvación viene de los judíos también. De los porque judíos, ustedes dicen, ustedes adoran lo que no conocen, no saben. Pero la salvación viene de los judíos. Porque ¿de dónde viene Jesús? De Judá. De Judá.
de la tribu de Judá. Entonces, de aquí venimos el Salvador. Pero Jesús viene a establecer un sistema nuevo para nosotros, porque antes estaba limitado en un lugar físico donde se buscaba la presencia de Dios, donde el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo de una vez al año, donde él presentaba ofrenda y sacrificios por el pueblo, donde él adoraba allí a Dios y entraba en una comunión con Dios, donde Dios era tajante con el pecado, y no porque es santísimo, siempre ha sido tajante, sí, pero necesitamos un nuevo pacto, Un nuevo pacto. un nuevo sumo sacerdote Así perfecto, donde no tenga pecado alguno. Y eso vino a ser Jesucristo. Él vino, murió en la cruz, resucitó, traspasó los cielos, nos dio acceso al lugar santísimo por medio de su sacrificio. Ahora nosotros, todos nosotros, podemos acceder al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios en el Espíritu. Así es. Porque dice, lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad, y es necesario que los tales adoren. No dice una adoración física solamente, en espíritu, es algo mucho mayor, Así es es. mucho más profunda la adoración. Y en eso podemos hablar lo que significa la palabra adoración. Así es. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Textualmente, en el Nuevo Testamento usa la palabra griega del presquineo, que significa besar hacia o besar la mano, o en resumen, significa inclinarse para besar la mano. Es la costumbre que hacían en esos tiempos. Así ante es. la gente con autoridad. Ante los reyes. Entre los reyes le besaban la mano, el se sumo inclinaban. sacerdote. Claro. Exactamente, pero hay uno solo que es digno de adoración. Así es. Que es Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento la palabra cha, dice cha, significa, en la adoración es inclinarse, postrarse, rendirse con el rostro en tierra. Por eso los antiguos hombres se inclinaban. Abraham se inclinó delante de Dios, postró y adoró. Moisés también lo hizo Josué, también lo hizo Jacob. Todos los hombres de Dios adoraron a Dios, reconociendo su grandeza, su soberanía. Así es. Inclinaban su corazón para postrarse, para reconocer la autoridad de Dios sobre sus vidas y para entregarse por completo a Dios. Así y eso es adoración. ¿Sí? Amén, adoración, inclinarse, pero esto es en el espíritu. Amén. No es necesario como los judíos tenían el templo en aquel entonces. Bueno, había sido ordenado por Dios, lo había querido edificar David, el rey. Yo voy a hacer un templo. ¿Cómo es posible? Dijo él. Mire, las ideas que a veces se meten en la cabeza de las personas. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un lugar donde habitar? No, yo tengo esta casa, ya. Lo otro, ellos tenían un palacio. David tenía un palacio y él dijo, yo tengo un palacio donde vivir. Y Dios no tiene nada, no tiene un lugar. Mire la idea que se le metió a David en la cabeza. Y dijo, voy a hacerle un templo, algo grandioso, donde pueda habitar Dios y donde vamos nosotros a rendirle pleitesía, nos inclinemos delante de Él y le rindamos ese homenaje que Él se merece, adoración. Adoración, sí. Yo quería tomar un ejemplo de Abraham cuando adoró a Jesús, cuando Dios le pide el hijo, el sacrificio. Entonces, Dios no iba a ciegas. Él sabía que Dios era poderoso para resucitarle, porque Dios le había prometido la descendencia. Que en Abraham, que en Isaac te será llamada descendencia, para que lo entendamos así. O sea, Abraham no iba con la esperanza. Amén. La esperanza que si Dios le pedía al hijo en sacrificio, era Dios poderoso para resucitarlo, porque estaba seguro. ¿Sabe por qué estaba seguro? Lo vamos a leer acá, en el capítulo 22, y esto también tiene que ver con la adoración.
Mire, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. O sea, ya Abraham estaba reconociendo la autoridad de Dios y estaba dispuesto a servirle por completo y a entregar su vida por completo. Y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así es. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, que su hijo era un muchacho, no era un niño, era un muchacho, Claro. un joven, y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Aleluya, amén. O sea, él ya iba con esa disposición a adorar, sabía que tenía que sacrificar, pero es un sacrificio de adoración a Dios. Lo entendió Abraham así. Y mire lo que dice, y volveremos a vosotros. Usa el plural. Volveremos. Volveremos. Yo y mi hijo volveremos. Estaba seguro que iba a volver con él. Entonces, Estaba seguro. ¿Por qué? Porque si Dios le pedía en sacrificio, Dios sabía que era poderoso para resucitarlo. Y estaba completa seguro. Claro. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac y su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Así es. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Decía el muchacho. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Entonces Abraham edifica un altar en ese lugar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar, sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a su espalda un carnero clavado en un zarzal con su cuerno. Y fue Abraham y tomó carnero y le ofreció el holocausto en lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén, gloria al Señor. Hermoso. En el monte de Jehová será provisto. El monte Moria. Sí. Bueno, muchos dicen que el mismo monte es el monte del Calvario, el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado. En el monte de Jehová será provisto un cordero. Dios proveerá de cordero, hijo mío. Jesús vino posteriormente y fue crucificado allí en el monte Gólgota para darnos a nosotros este nuevo pacto. Exactamente. Acerca también de la adoración. Y fíjese la actitud de Abraham, de adoración, de ofrecer holocausto, de estar dispuesto de corazón. Pero sabía que Dios iba a proveer del cordero. Amén. Y salvó a su hijo. Gloria salvó a Dios. Su hijo. Es así lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dios nos provee de corderos, que es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos salva a nosotros. Pero Dios espera en nosotros esa disposición para adorarle, así como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, su hijo. Se ofreció ahí en sacrificio. Imagínense, era un muchacho que podía haber arrancado y fueron a adorar a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios.
se ofrecieron en sacrificio, se ofrecieron en adoración y se ofrecieron en obediencia a Dios, porque la adoración también tiene que ver con la obediencia a Dios, obediencia a la palabra. Por eso dice, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración es en espíritu, no es en carne, no es física, sino es una unión espiritual con Dios, donde nos unimos a Dios, nos hacemos un espíritu con Él, pero también es en verdad, que además es en verdad, porque ¿quién es la verdad? Jesucristo es la palabra. Amén, sí, Señor. Entonces, como dice el apóstol Pablo, adoraremos a Dios solamente, oraremos a Dios en el espíritu, pero también lo haremos con el entendimiento. Entonces, es súper importante tener claro que nosotros adoramos con entendimiento y lo hacemos con el espíritu. Amén. Sea vuestro culto racional, dice el Señor. La palabra de Dios dice que nuestro culto tiene que ser sujeto a razón, saber lo que estamos haciendo. Porque hay mucha gente, yo voy a la iglesia o a una religión, bueno, ¿y por qué vas ahí? Todos los días que la religión determina. ¿Por qué vas? No sé, porque el dirigente me lo pide, pero no saben el por qué se congregan, por qué murió Cristo y tantas otras cosas. Nuestra adoración a Dios tiene que ser en espíritu, pero también sujeto a la razón nuestra. Nosotros tenemos que entender el por qué lo hacemos. Aquí Abraham le dice, Dios proveerá de cordero, hijo mío. Él sabía que era necesario un cordero para el sacrificio. Y nosotros también necesitamos saber que ya no es necesario el sacrificio de un animal o de algo especial, porque Cristo es nuestro sacrificio. Amén. Y no necesitamos de un lugar específico. Y no necesitamos un altar como lo hacían en ese tiempo. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces necesitamos estar en cualquier lugar que estemos, podemos adorar en nuestra habitación o cuando nos juntamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos congregamos entre 2 o 3, nos reunimos en su nombre, podemos adorar a Dios, reunirnos para buscar de su presencia y adorarlo en el Espíritu. Así es. Y adorar en el Espíritu implica muchas cosas: obediencia, humildad, sumisión, sujeción a Dios, reconocimiento, es quebrantar nuestros corazones ante Él e inclinarse por completo, entregarse por completo a Dios. Es mucho más profundo. También tiene que ver con la alabanza. Hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. Así es. O sea, la alabanza es necesariamente el fruto de labios, dice la palabra de Dios, que confiesan el nombre del Señor. O sea, se hace con los labios, la alabanza necesariamente. La adoración no necesariamente con los labios, pero puede estar en silencio adorando a Dios. En el silencio. Pero la alabanza es fruto de labios. La alabanza tiene un propósito de reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros, de darle las gracias, es alabar a Dios por agradecimiento, por la bondad de Dios que ha hecho con nosotros, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, las bendiciones, la salvación. Por eso alabamos a Dios con un corazón contento, un corazón alegre. Pero Dios mira esa alabanza y mira el corazón, porque también Dios mira a aquellos que alaban de labios y su corazón está lejos de Dios. La alabanza tiene que ver con lo que hay en tu corazón, sincero a Dios. Pero la adoración, puede haber alabanza en la adoración, pero no necesariamente, porque tú puedes adorar en silencio también. Así es. Estás en comunión, esperando, estando atento a su palabra, estar dispuesto en obediencia, dispuesto el corazón para servirle en adoración a Dios. Así es, gloria al Señor. En espíritu y en verdad, dos cosas unidas, ¿no es cierto? Exactamente. Aquí no se puede separar una cosa de otra. En el espíritu, Dios es espíritu. En verdad, Jesús
Él dijo, yo soy la verdad. Y también él agregó, tu palabra es la verdad. Meditaba al respecto cuando Jesús dijo, donde hubieran dos o tres. Esa es palabra de Dios. Sí. Eso es la verdad. Amén. Entonces no necesitamos multitudes para adorar a Dios. No necesitamos una gran orquestación para adorar a Dios. Para alabarle, posiblemente sí, ahí con un grupo grande de personas le podemos alabar, cantar y nos sentimos bien abriendo nuestra boca, aunque cantemos mal, pero estamos dando esa gratitud al Señor. Pero la adoración, la Escritura dice dos O o tres. tres. Entonces, ahí en ese momento podemos rendir, porque ¿qué agrega el Señor cuando dice donde hubieran dos o tres? Él dice, yo estaré en medio. Entonces, si tú quieres adorar a Dios, ahí está el Señor en medio de dos o tres. No necesitan grandes aglomeraciones de gente para rendirle esa adoración en el Espíritu. Adoración en la verdad, que Amén. es Cristo el Señor. Por eso Jesús también cuando enseña a orar, Él dice, métete en tu pieza y cierra la puerta. Sí. Y ahí ora a tu Padre que está en secreto, ¿no es cierto? Amén. Y si el Señor está ahí, puedo adorarle Amén. con toda libertad del mundo. Ahí yo me puedo tirar al suelo, yo puedo ahí con todo mi corazón elevar una oración, pero al mismo tiempo le rindo adoración al Señor. Me inclino, le reconozco, porque la ventaja que tenemos ahora, Manuel, es que tenemos libertad de entrar en el lugar santísimo. Por eso que el Señor dijo, yo estoy aquí, pues. Así. Yo estoy en tu pieza. Y ese, donde está Dios, está el lugar santísimo. Amén. ¿Qué más santo que Dios? Amén. Entonces ahí tenemos, no somos sumos sacerdotes, Sí. no somos de la tribu de Leví, pero sí que el Señor nos ha llamado para rendirle esa verdadera adoración. Exactamente. Los errores que se cometen cuando incluso el diablo se ha encargado de desviar la adoración a los ídolos. Así es. O a personas, o a criaturas, o a cosas. Y esto, Satanás se manifestó en la tentación de Jesús en el Así desierto, es, claro. y le dice, todo esto te daré si postrado me adorase, todos estos reinos, si postrado, tratando de tentar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Y Jesús le contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo Amén. a Él servirás. ¿A quién se adora? Solo a Dios. Solamente a Dios. Solamente a Dios se adora. Solamente a Dios se adora en el Espíritu. ¿Qué pasa? Estas personas que adoran un ídolo, que adoran a una persona, pero lo hacen de corazón, se inclinan, se meten en la esfera espiritual, pero se meten con otro espíritu. Así es. Se hacen uno a otro espíritu. Y eso se llama demonios, sacrificio a los demonios. Lamentablemente, el diablo se ha encargado de desviar la atención, incluso dentro de las iglesias evangélicas y movimientos que se están adorando a personas, a los líderes. Personas sin querer están cayendo en una adoración a un líder y lo están tomando como un mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, dice la palabra del Señor. Así es. En el nombre de Jesús vamos directo al Padre. Cada uno de nosotros va directo al Padre, no necesita a un líder, a una persona, a un enseñador, un maestro, un pastor que esté ahí entre medio entre Dios y tú. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Y tratan de engañarlo con otro espíritu. Tengan cuidado. Nosotros somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo podemos adorar a Dios. Aleluya. Para adorar a Dios hay que tener el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo. No se puede adorar a Dios si no tiene el Espíritu de Dios. Los hombres de Dios
en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, hubieron hombres que adoraban a Jesús. Y Jesús nunca rechazó la adoración. ¿Por qué? Que Él es Dios. Porque Él es Dios también. Amén, sí, Y Señor. dice, Aleluya. tenemos, por ejemplo, los Reyes Magos. Los Amén. Reyes Magos que vinieron a Jesús, al niño Jesús, y dice que se postraron y le adoraron y le ofrecieron mirra, incienso y oro. Y la adoraron a Jesús. Los ángeles que se aparecieron a los sacerdotes, a los pastores en los cerros que estaban pastoreando en el momento que nació Jesús, los ángeles adoraban a Dios. Cuando Jesús sanó al leproso, el leproso también volvió y adoró a Dios. Amén, sí, Señor. También tenemos la mujer cananea, también adoró a Dios. Los discípulos, después de la resurrección, en Mateo 28, 9, también adoraron a Jesús. En Mateo, lo voy a leer para que Mateo 28, 9, lo vamos a leer porque estoy aquí Cuando justamente. Jesús ha resucitado ya. Sí, resucitado 28, 9, vamos a leer, dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No Así está es. aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Así es. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la buena nueva a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Aleluya. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Fíjese, Aleluya. le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Aleluya. Fíjese que Jesús dijo, no hagan eso. Dijo, Él lo recibe, Jesús recibe nuestra adoración. Los hombres adoraron a Jesús. Él recibe la adoración, no como un ángel. Un ángel rechaza la adoración, Así no acepta la adoración No porque la eso es un acepta. pecado. Es un pecado delante de Dios. Es un pecado delante de Dios, pero Jesús Así no. Aquí lo podemos ver en Apocalipsis también, en 28:9, cuando se le apareció el ángel a Juan, en la revelación de Apocalipsis. Juan otra vez intentó y postrarse ante el ángel, y este le dijo, el ángel, no lo hagas, Juan, no lo hagas, adora A Dios. a Dios. El único digno de adoración, el único digno de exaltación y que nos rindamos delante de Él es el Señor Jesucristo, el que vino, estuvo con nosotros, vivió como hombre, pero resucitó de entre los muertos. Y cuando la Escritura dice en el libro de Hebreos, cuando Él viene a este mundo, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Amén. Adoren a esa persona. Y esa persona es el único digno de adoración, de alabanza, de exaltación, porque Él es Dios. Aleluya. En el libro de Apocalipsis vemos bien claramente cuando Jesús se manifiesta y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nada que escape a su dominio, a su deidad. Amén. Así que el único digno, como decía el pastor, de ser alabado es nuestro Dios. Aleluya. Y debemos hacerlo con el entendimiento y con el espíritu. Espíritu. Tenemos que adorar en el espíritu porque es necesario, dice la palabra de Dios, que adoremos. Pero es necesario ¿para quién? Para nosotros. Para los creyentes. Nosotros, pues fíjese, cuando le habla esto a la mujer samaritana, le está hablando del agua viva. Amén. El que viene a mí saltará ríos de agua viva, porque el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice el Señor. Y después le habla el tema de la adoración, porque está conectado a eso, está relacionado con eso. Amén, Cuando sí, venimos Señor. a Dios en adoración, porque nos llenamos de esa agua viva
de esa agua de la presencia de Dios que nos alimenta, que nos sostiene, nos renueva, nos limpia, y entramos en adoración y salimos renovados, fortalecidos, porque es para nuestro propio beneficio. Así Entonces, es. la adoración es una intimidad con Dios, es una intimidad profunda de amor, de relacionarse con Dios, donde Dios lo llena todo y en todo, lo llena por completo, su presencia, para que se manifieste en nosotros la vida de Cristo. Así es. Amén. Amén. Cuando tenemos el Espíritu Santo, eso es la necesidad que tiene todo ser humano. Y la Escritura dice que cuando nosotros creemos en Jesús, cuando le hemos recibido, cuando queremos tener una relación con Él. El apóstol Pablo también dice que cuando se refiere al matrimonio, se une un hombre con una mujer y son los dos una sola carne. Y él agrega y dice, y yo digo esto con relación a Cristo y la iglesia. Somos un solo espíritu con el Señor. Amén. Cuando logramos entender qué significa creer en Jesucristo. Entonces, como somos un solo espíritu, podemos adorarlo con Amén. toda libertad. No hay impedimento alguno, no hay un lugar específico. Podemos estar... Jesús se apartaba, ¿se recuerda? Se apartaba a un cerro, se apartaba a la orilla del mar, se apartaba a la orilla de un río. Ahí y en el secreto, en el silencio, el Señor nos aconseja adorar. Nos dio ejemplo. Cuando lo buscaron, después de sanar a la suegra de Pedro, lo buscaron y después cuando lo encuentran le dicen, Maestro, ¿y a dónde estaban? Y Jesús se había ido a orar a un lugar solitario, Amén. solo. Bueno, y si pudiéramos hacerlo nosotros también, sería de gran beneficio para ti que me estás escuchando, para cada uno de nosotros, porque entraríamos en una relación íntima con el Señor. Ahí Amén. Nuestro espíritu comenzaría, como decía el pastor Manuel, nuestro espíritu comenzaría a parecerse a una tetera que está puesta en el fuego, ¿no es cierto? Amén. Y comienza el agua a hervir y empieza a estremecerse. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Cuando sentimos esa presencia de Dios en nuestra vida, comenzamos a tiritar, pareciera que un fuego está en nuestro interior, porque estamos adorando al Señor como en espíritu y en verdad. Amén. Eso sería el Gracias. tema que queríamos traer hoy día. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y adoremos al Señor, sigamos, busquemos la presencia de Dios. Sí, Señor. Y juntamente con el pastor decimos, esperanza viva. Aleluya.